Si hoy tuvieras la oportunidad de entrar en la presencia de Dios, ¿estarías preparado? ¿Podrías permanecer ante su santidad sin temor ni culpa? El Salmo 15 nos revela un secreto poderoso. ¿Quién puede habitar en el monte santo del Señor? No se trata de riqueza, títulos o reconocimiento humano, sino de una vida alineada con su voluntad. Muchos creen que basta con buenas intenciones, pero la Biblia es clara. Hay un camino específico para acercarnos a Dios y recibir su favor. Y hoy, a través de este mensaje, descubrirás cómo caminar en integridad, con un corazón limpio y una fe inquebrantable. Quédate hasta el final, porque al terminar, elevaremos juntos una oración poderosa que cambiará tu vida. Será un clamor profundo para acercarte a Dios como nunca antes lo has hecho. Pero antes de seguir, quiero invitarte a algo importante. Escribe en los comentarios: Señor, quiero habitar en tu presencia. Al hacerlo, estarás declarando tu deseo de caminar según su voluntad. Da like a este video para que más personas puedan recibir este mensaje y fortalecer su fe. También quiero animarte a compartir este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Tal vez un amigo, un familiar, alguien que esté buscando respuestas. Juntos, podemos llevar la luz de Dios a más corazones. Este canal es un espacio de fe y comunidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos mensajes transformadores. Aquí encontrarás guía, oración y palabra de Dios para cada día de tu vida. El Salmo 15 es una invitación a examinar nuestro corazón y nuestra manera de vivir delante de Dios. Nos muestra que no cualquiera puede habitar en su presencia, sino aquellos que caminan en integridad, hablan con verdad y practican la justicia. No se trata solo de religión o rituales, sino de una vida transformada por la obediencia y el amor a Dios. En este mensaje, nos sumergiremos en esta verdad y elevaremos una oración profunda basada en este salmo, para que Dios nos guíe a vivir conforme a su voluntad. Ahora, con humildad y reverencia, oremos juntos. Oh Señor, Dios Todopoderoso, Rey de gloria y Señor de los ejércitos, hoy me presento ante ti con un corazón lleno de reverencia y asombro. Tú eres el Dios eterno, el Creador de los cielos y la tierra, el que sostiene el universo con el poder de su palabra. No hay nadie como tú, Señor, nadie que pueda igualar tu grandeza, tu santidad y tu justicia. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que ha de venir. En ti no hay sombra de variación ni cambio, porque eres perfecto en todos tus caminos. Tu trono está establecido en la justicia y la verdad, y tu gloria llena la tierra como las aguas cubren el mar. Los cielos proclaman tu gloria, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Cada estrella en el cielo es testimonio de tu poder, cada montaña y cada valle reflejan tu majestad. ¡Cuán grande eres, Señor! Los ángeles se postran ante ti, los serafines claman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tú eres el Dios que reina sobre todo, el soberano absoluto, el que gobierna con justicia y equidad. No hay imperio ni reino que pueda desafiar tu autoridad, porque tú levantas reyes y derribas naciones según tu voluntad. Todo lo que existe está bajo tu dominio y nada escapa a tu control. Tú eres el pastor de tu pueblo, el refugio seguro para aquellos que confían en ti. En tu presencia hay plenitud de gozo, y a tu diestra hay delicias para siempre. Señor, me maravillo de tu fidelidad. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú permaneces fiel. Cuando el mundo cambia y las generaciones pasan, tú sigues siendo el mismo. Tus promesas son sí y amén, y jamás fallas en cumplir tu palabra. La hierba se seca y la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Tú eres el Dios que sostiene a los justos y levanta a los caídos. Ninguno de los que confían en ti será avergonzado, porque tú eres escudo y fortaleza para los que buscan tu rostro. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios que abrió el mar rojo, que hizo caer los muros de Jericó,
que cerró la boca de los leones y caminó en medio del fuego con sus siervos, hoy me acerco a ti para exaltarte y glorificar tu nombre. Tú eres el Dios de los milagros, el que hace caminos donde no los hay, el que transforma el corazón endurecido y da vida a lo que estaba muerto. Eres el Dios que nunca llega tarde, que obra en el tiempo perfecto, que cumple sus propósitos en la vida de aquellos que se rinden a ti. Señor, en ti encuentro todo lo que mi alma necesita. Tú eres mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida. No temeré, porque sé que tú estás conmigo. Aunque los montes se derrumben y los mares bramen, aunque el mundo entero se estremezca, mi esperanza está en ti. Tú eres el ancla firme de mi alma, el fundamento inquebrantable sobre el cual puedo edificar mi vida. Sin ti, Señor, nada soy, pero en ti encuentro mi identidad, mi propósito y mi destino eterno. Hoy levanto mi voz en adoración, proclamando tu grandeza y majestad. No hay otro Dios fuera de ti, ni en el cielo ni en la tierra. Tú eres el único digno de recibir gloria, honor y alabanza. Te exalto, Señor, con todo mi ser. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria. Que mis palabras y acciones sean un continuo cántico de adoración a tu nombre. Que el mundo vea en mí el resplandor de tu presencia y pueda glorificarte a ti, el Dios eterno y verdadero. Señor, quiero habitar en tu presencia. Quiero caminar en integridad, hacer justicia y hablar verdad en mi corazón. Líbrame de la hipocresía, del engaño y de la doblez de corazón. Quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, alguien que te ame con un amor sincero, que te busque con todo su ser, que anhele tu presencia más que cualquier cosa en este mundo. Padre Celestial, recibe mi alabanza en este día, que suba como incienso agradable delante de ti, que sea un perfume fragante en tu presencia, que mis labios nunca cesen de alabarte, que mi corazón siempre esté encendido con el fuego de tu espíritu. No permitas que mi adoración se apague, sino que cada día crezca más y más en amor por ti. Señor, alabo tu nombre porque eres digno. Te doy gracias por permitirme acercarme a ti en oración. No tengo palabras suficientes para expresar la grandeza de tu ser, pero con todo mi corazón te exalto y te glorifico. Gracias por tu amor inagotable, por tu misericordia sin límites, por tu fidelidad eterna. Gracias porque en ti encuentro todo lo que necesito. Oh Señor, mi alma se postra ante ti en completa adoración. No hay otro como tú, santo y sublime, lleno de gracia y majestad. Mi corazón se rinde ante tu presencia, y con cada latido proclamo que tú eres el único digno de recibir toda gloria y honor. Eres el Dios Altísimo, el que habita en la eternidad y cuya luz ilumina toda la creación. Nada escapa a tu mirada, y todo lo que existe está sostenido por el poder de tu palabra. Señor, en este momento quiero adorarte con todo lo que soy, no solo con mis labios, sino con mi vida entera. Que cada respiración, cada acción, cada pensamiento sea una ofrenda de amor para ti, porque tú no buscas palabras vacías, sino corazones rendidos. Tú deseas adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que no solo te buscan en los momentos de necesidad, sino que te aman con fidelidad en cada instante de sus vidas. Eres el Dios que merece la más alta reverencia. ¿Quién puede habitar en tu monte santo? ¿Quién puede permanecer en tu presencia gloriosa? Solo aquellos que caminan en integridad, que aman la verdad, que buscan la justicia. Señor, anhelo ser uno de ellos. No quiero conformarme con solo conocerte de lejos. Quiero vivir en comunión contigo. Quiero que mi alma se deleite en tu presencia todos los días de mi vida. Dios mío, mi corazón te adora porque eres santo. En ti no hay mancha, no hay sombra de pecado ni de injusticia. Eres puro, eres perfecto, eres luz en la más densa oscuridad. Por eso corro hacia ti, porque solo en ti encuentro seguridad. En un mundo lleno de corrupción, donde la mentira y el pecado parecen prevalecer, mi refugio está en tu santidad, porque tu justicia nunca falla, porque en tu trono solo hay verdad. Mi alma proclama que tú eres mi Señor. No hay otro a quien quiera servir, no hay otro en quien quiera poner mi confianza.
Los ídolos de este mundo son vanos, sus promesas son falsas, pero tú, Señor, eres el Dios verdadero. Tú eres el que nunca cambia, el que nunca falla. Por eso, mi adoración no se apartará de ti. Aunque el mundo intente distraerme, aunque las pruebas intenten debilitarme, mi corazón permanecerá firme en ti, Dios mío. Cuando mire el cielo y veo la obra de tus manos, cuando contemple la belleza de la creación, mi alma no puede hacer otra cosa más que adorarte. El universo entero es un reflejo de tu gloria, y cada latido de mi corazón es un testimonio de que tú eres el dador de la vida. ¿Cómo podría no adorarte? ¿Cómo podría mi alma volverse a otra cosa que no seas tú? Mi adoración te pertenece, mi amor es para ti, porque solo tú eres digno. Señor, deseo acercarme más a ti. No quiero que mi adoración sea superficial o pasajera. Quiero que sea un fuego ardiente que nunca se apague. Que en los días de gozo mi corazón te exalte, y en los días de prueba mi alma se aferre aún más a ti. Que mi fe no dependa de mis circunstancias, sino de quién eres tú, porque sé que en la montaña y en el valle, en la abundancia y en la necesidad, tú sigues siendo Dios. Que mi vida sea una expresión continua de adoración, que mis palabras reflejen tu verdad, que mis acciones sean un testimonio de tu amor, que cada paso que desea en obediencia a tu voluntad, porque no hay mayor gozo que caminar en tu luz. Que el mundo vea en mí la marca de tu presencia y que mi existencia entera te glorifique. Señor, hoy me postro ante ti y declaro que eres mi todo. No hay nada que desee más que estar en tu presencia. Quiero adorarte no solo con mis palabras, sino con una vida íntegra, con un corazón que refleje tu carácter, con una mente renovada por tu verdad. Que cada día mi amor por ti crezca más, que nunca me aparte de tu lado, que siempre busque tu rostro con sinceridad y pasión. Padre, recibe mi adoración, recibe mi entrega, recibe mi amor. Mi alma anhela estar cerca de ti, habitar en tu monte santo, disfrutar de tu compañía por la eternidad. Que nada en este mundo me aparte de ti, porque en tu presencia encuentro todo lo que necesito. Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud. No hay suficientes palabras para expresar cuánto has hecho por mí, cómo tu amor me ha sostenido, tu misericordia me ha cubierto cada día. Señor, aunque a veces mi corazón ha dudado, aunque en ocasiones he sido débil, tú nunca me has dejado. Has sido mi refugio, mi escudo, mi fortaleza en los días de angustia. Por eso, hoy levanto mis manos y con gozo en mi alma te agradezco por cada bendición que has derramado sobre mi vida. Gracias, Señor, porque me has permitido conocerte. No hay mayor privilegio que estar en tu presencia, que aprender de ti, que caminar en tu luz. Mientras muchos viven en la oscuridad, sin dirección ni esperanza, tú has iluminado mi camino. Has sido mi faro en medio de la tormenta, mi roca firme cuando todo mi alrededor parece incierto. Cuán grande es tu fidelidad, Dios mío. Día tras día, tu amor me rodea, me guía y me da fuerzas para seguir adelante. Te agradezco, Padre, porque has sido mi proveedor. Nunca ha faltado tu mano en mi vida, nunca me has dejado sin el sustento necesario. Has abierto puertas que yo no podía abrir, has enviado ayuda cuando más la necesitaba. Señor, aunque mis fuerzas han menguado en ciertos momentos, tu gracia siempre ha sido suficiente. Me has recordado que no dependo de las riquezas del mundo, sino de ti, que eres dueño de todo. Y por eso, mi confianza está puesta en tu provisión, no en lo que mis ojos pueden ver. Señor, gracias por cada prueba que he enfrentado, porque en ellas he visto tu gloria. Aunque no siempre las he entendido, con el tiempo he comprendido que cada desierto ha sido una oportunidad para acercarme más a ti, para fortalecer mi fe, para hacerme más semejante a Cristo. Gracias porque en los momentos más oscuros me has sostenido con tu diestra, porque cuando pensé que no podría continuar, me diste nuevas fuerzas. Ahora sé que nada escapa de tu control, que incluso las adversidades tienen un propósito en tus manos. Te agradezco, Dios mío, porque me has rodeado de personas que han sido instrumentos de tu amor.
Has puesto en mi camino hermanos en la fe que me han animado, corregido y ayudado a seguir adelante. Gracias por la familia que me has dado, por los amigos que han sido un reflejo de tu bondad, por cada persona que, en el momento preciso, ha traído una palabra de aliento y esperanza. Señor, ayúdame también a ser de bendición para otros, así como tú has usado a otros para bendecirme a mí. Gracias, Padre, por tu palabra, que es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Sin ella estaría perdido, sin dirección ni propósito. Pero tú, en tu infinita misericordia, me has dejado este tesoro para guiarme, para enseñarme, para recordarme cada día que no estoy solo. Gracias porque en sus páginas encuentro consuelo, encuentro verdad, encuentro la voz de mi Padre hablándome con amor. Señor, no quiero que mi gratitud sea solo palabras. Quiero que sea una actitud constante en mi vida. Quiero que cada día me levante con un corazón agradecido, que en cada circunstancia recuerde que tú eres bueno, que no me enfoque en lo que me falta, sino en todo lo que me has dado, que no permita que las preocupaciones me roben la paz, porque sé que tú cuidas de mí. Ayúdame a vivir una vida de gratitud genuina, que mi boca proclame tu bondad y mi vida refleje la confianza en tu fidelidad. Gracias, Dios mío, porque aunque no soy perfecto, tú me sigues amando. Aunque muchas veces he fallado, tu gracia me ha levantado. Aunque en ocasiones he dudado, me has mostrado que nunca me abandonarás. Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo debo a ti. Si hoy estoy aquí, es por tu misericordia. Si tengo aliento en mis pulmones, es porque tú lo has permitido. Que mi vida sea un testimonio de gratitud, que nunca olvide todo lo que has hecho por mí. Gracias, Padre, por la salvación que me has dado a través de Jesucristo. No hay mayor regalo que el sacrificio de tu Hijo en la cruz, que su sangre derramada para darme vida eterna. Gracias porque, aunque era indigno, me hiciste tu Hijo. Gracias porque me has dado un lugar en tu presencia, porque has preparado para mí una morada eterna. Señor, ¿cómo podría pagarte tanto amor? No hay forma de hacerlo, pero hoy te entrego mi corazón una vez más, con gratitud y con gozo, porque sé que en ti lo tengo todo. Padre amado, vengo ante ti con humildad, reconociendo mi fragilidad y mi necesidad de tu gracia. No hay nada que pueda ocultarte, porque todo lo conoces, todo lo ves. Tú escudriñas lo más profundo de mi corazón, y aunque a veces intento aparentar fortaleza, sé que sin ti no soy nada. Señor, he fallado, he tropezado en mis caminos, he permitido que pensamientos, palabras y acciones incorrectas tomen lugar en mi vida. Pero hoy, con un corazón contrito y humillado, me acerco a ti para pedirte perdón. Perdóname, Señor, por cada vez que he hablado sin pensar, por cada palabra que ha salido de mi boca sin reflejar tu amor. Perdóname por las veces que he herido con mis palabras, por los momentos en los que no he sido paciente, por cuándo he dejado que la ira o la impaciencia guíen mis reacciones en lugar de tu espíritu. Ayúdame, Dios mío, a tener una lengua que edifique, que traiga vida y no destrucción. Perdóname, Padre, por los pensamientos que he permitido en mi mente, aquellos que no te honran, aquellos que si otros supieran, me avergonzarían. Tú nos llamas a tener una mente renovada, a pensar en todo lo que es verdadero, puro y digno de alabanza, pero muchas veces me he dejado llevar por pensamientos de duda, de temor, de envidia o de orgullo. Señor, limpia mi mente, santifica mis pensamientos, ayúdame a fijar mi mirada en ti y en tus promesas. Perdóname por cada vez que he sido indiferente al dolor de otros, por las oportunidades que he tenido para ayudar y he dejado pasar. Perdóname por las veces que he preferido mi comodidad antes que extender mi mano al necesitado. Jesús nos enseñó a amar como amó, a dar sin esperar nada a cambio, a servir con humildad. Pero en muchas ocasiones he sido egoísta, he cerrado mi corazón y no he actuado conforme a tu voluntad. Señor, transforma mi corazón para que refleje el amor de Cristo. Perdóname, Dios mío, por las veces que he dudado de ti,
por los momentos en los que he dejado que la preocupación y el temor dominen mi vida. Sé que tú eres fiel, que nunca me abandonas, pero aún así, a veces he permitido que la ansiedad me robe la paz. Hoy decido entregarte mis cargas, confiar plenamente en ti y descansar en tus promesas. Ayúdame a recordar que tú siempre tienes el control, que mi vida está en tus manos y que no hay nada que pueda separarme de tu amor. Perdóname, Señor, por cada vez que he preferido mi voluntad en lugar de la tuya. Tú me llamas a caminar en santidad, a vivir conforme a tus mandamientos, pero muchas veces he tomado decisiones impulsivas, sin consultarte, sin buscar tu dirección. Me he dejado llevar por mis propios deseos, olvidando que tú sabes lo que es mejor para mí. Hoy rindo mi vida nuevamente a ti, Señor, reconociendo que solo en tu voluntad encuentro paz y propósito. Límpiame, Dios mío, purifícame con tu Espíritu Santo. No quiero seguir cargando con la culpa, no quiero vivir en condenación. Tú prometes que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hoy, con fe en esa promesa, recibo tu perdón, recibo tu gracia, recibo tu misericordia. Señor, enséñame a caminar en integridad, a vivir con un corazón puro delante de ti. No quiero ser cristiano solo de palabras, quiero que mi vida entera refleje tu luz. Ayúdame a ser firme en la fe, a no dejarme arrastrar por las tentaciones, a ser un testimonio vivo de tu amor y tu poder transformador. Gracias, Padre, porque en ti hay redención. No importa cuántas veces haya caído, siempre encuentro en ti un nuevo comienzo. Me aferro a tu gracia, me revisto de tu justicia y me levanto con la seguridad de que soy tu Hijo, amado y perdonado. Padre Celestial, hoy me presento ante ti no solo con mis propias necesidades, sino con el corazón abierto para interceder por aquellos que me rodean. Tu palabra nos enseña a orar los unos por los otros, a levantar a nuestros hermanos en la fe, a clamar por los que sufren y a interceder por los que aún no te conocen. Y eso es lo que hoy hago, Señor, poniéndome en la brecha por cada persona que necesita de ti en este momento. Señor, oro por mi familia. Tú conoces sus corazones, sus luchas, sus anhelos y sus preocupaciones. Te pido que los cubras con tu amor y tu protección. Aquellos que aún no te conocen, atráelos a ti con lazos de amor. Rompe cualquier barrera que les impida verte. Toca sus corazones y hazles sentir el llamado de tu espíritu. A los que ya te siguen, fortalécelos en la fe, ayúdalos a mantenerse firmes en medio de las pruebas, a confiar en ti en todo momento. Protege sus vidas, Señor, guarda sus caminos y llénalos de tu paz. Señor, intercedo por mis amigos, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, por los que están enfrentando enfermedades, problemas familiares, crisis económicas o conflictos internos. Tú eres el Dios que sana, el que restaura, el que provee y el que da paz en medio de la tormenta. Te pido que los abraces con tu amor, que les des la fortaleza para seguir adelante, que los sostengas en medio de sus luchas y que les muestres que en ti hay esperanza. Intercedo, Señor, por aquellos que están lejos de ti, por los que han endurecido su corazón, por los que han sido heridos por la vida y se sienten solos y sin dirección. Señor, toca sus vidas, hazles sentir tu presencia, muéstrales que no hay amor más grande que el tuyo. Rompe toda cadena de incredulidad, toda atadura que los aleje de ti. En el nombre de Jesús, declaro salvación sobre sus vidas, que sus ojos sean abiertos y sus corazones transformados por tu gracia. Padre, también oro por la Iglesia, por cada congregación que proclama tu nombre, por cada pastor, líder y servidor que trabaja para extender tu reino. Dale sabiduría, dale fuerzas, protégelos del enemigo, guíalos con tu espíritu para que siempre caminen en la verdad. Que la Iglesia sea un refugio para los que buscan esperanza, un lugar donde se predique tu palabra con poder y donde las vidas sean transformadas. Señor, pongo en tus manos a aquellos que están sufriendo persecución por causa de su fe. Muchos de nuestros hermanos en Cristo enfrentan amenazas, violencia y rechazo simplemente por seguirte.
Te ruego que los guardes, que les des valentía, que les des paz en medio de la tribulación. Que sepan que no están solos, que su sufrimiento no es en vano y que tu recompensa será su fidelidad. También intercedo, Señor, por el mundo, por las naciones, por los gobernantes y líderes. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda autoridad viene de ti. Te pido que les dé sabiduría para gobernar con justicia, que sus corazones sean guiados por tu verdad y que haya paz en las tierras. Detén la maldad, la corrupción, la injusticia y levanta hombres y mujeres que te teman, que busquen hacer tu voluntad y que trabajen para el bienestar de todos. Señor, intercedo por los niños que están en situación de abandono, por las viudas, por los huérfanos, por los enfermos, por los que están en hospitales, en cárceles, en lugares donde sienten que no hay esperanza. Tú eres el Dios que ve, el que escucha el clamor de los afligidos, el que nunca abandona a los que están en necesidad. Envía ayuda, Señor, usa a tu iglesia, mueve los corazones de aquellos que pueden hacer la diferencia. Y, finalmente, Señor, oro por aquellos que están viendo este video, por cada persona que ha llegado hasta aquí buscando una palabra de esperanza, de consuelo, de dirección. Tú conoces sus necesidades, sus luchas internas, sus preocupaciones. Te pido que les hables, que les des claridad, que les muestres el camino que deben seguir. Si están en momentos de confusión, dale sabiduría. Si están en angustia, dales paz. Si están en necesidad, sé su provisión. Gracias, Señor, porque sé que escuchas nuestras oraciones. No importa cuán grande sea la necesidad, tú siempre eres más grande. No importa cuán difícil sea la batalla, tú siempre eres nuestra victoria. Nos aferramos a tu promesa de que cuando dos o más se ponen de acuerdo en oración, tú estás en medio de ellos y respondes conforme a tu voluntad. Señor Todopoderoso, hoy vengo ante ti con un corazón humilde y necesitado. Tú conoces mi vida, mis pensamientos y mis anhelos más profundos. No hay nada oculto para ti, y en este momento me acerco con confianza a tu presencia para presentarte mis peticiones, aquellas cargas que pesan sobre mi alma y que solo tú puedes aliviar. Padre, en primer lugar, te pido que sigas moldeando mi vida conforme a tu voluntad. Quiero caminar en integridad, ser una persona justa, hablar con verdad y actuar con rectitud. Ayúdame a vivir de acuerdo con los principios que nos enseña el Salmo 15, a ser alguien en quien confíes, alguien que refleje tu amor y tu luz en este mundo. Dame fuerzas para resistir la tentación, para alejarme del pecado y para no comprometer mi fe por las presiones del mundo. Señor, dame sabiduría en cada decisión que tome. Hay momentos en los que no sé qué camino elegir, donde la incertidumbre me abruma y el temor quiere apoderarse de mi corazón. Pero confío en que tú diriges mis pasos. Ayúdame a escuchar tu voz, a entender cuál es el propósito que tienes para mi vida y a seguirlo con valentía, sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Te pido, Padre, por mis necesidades materiales. Tú eres el Dios que provee, el dueño del oro y la plata, el que alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo. Sé que también cuidas de mí. Ayúdame a confiar en tu provisión y a no afanarme por el mañana. Tú conoces mis dificultades económicas, mis preocupaciones diarias, las responsabilidades que debo asumir. Abre puertas de bendición, Señor. Dame oportunidades de trabajo, aumenta mi creatividad y mi capacidad para administrar bien los recursos que pones en mis manos. Señor, dame salud, guarda mi cuerpo, fortalece mis huesos, restaura lo que esté dañado, renueva mis fuerzas cada día. Si hay enfermedad en mí, en mi familia o en alguien cercano, extiende tu mano sanadora. Tú eres el médico por excelencia, el que tiene poder de restaurar lo que la ciencia no puede. Declaro sanidad sobre mi vida y sobre aquellos por quienes clamo en este momento. También te pido, Señor, por mi crecimiento espiritual. No quiero quedarme estancado, no quiero ser tibio ni distraído en mi relación contigo. Quiero conocerte más, amarte más, buscarte con mayor fervor. Dame hambre por tu palabra,
pasión por la oración, deseo de vivir en santidad. Ayúdame a vencer la pereza espiritual, a no dejar que las preocupaciones de la vida me aparten de ti. Padre, pon en mi corazón el amor por los demás. Quiero ser una persona generosa, alguien que ayude a los necesitados, que consuele al que sufre, que sea un reflejo de tu amor en este mundo. Dame ojos para ver la necesidad a mi alrededor, manos dispuestas a servir, palabras que traigan aliento y un espíritu dispuesto a compartir lo que tú me has dado. Señor, si hay cadenas en mi vida, rómpelas. Si hay hábitos que no te agradan, ayúdame a dejarlos. Si hay heridas en mi corazón, sáname. Si hay áreas donde necesito restauración, obra en mí. No quiero ser esclavo de nada que me aleje de ti. Declaro en tu nombre que soy libre, que mi pasado no define mi futuro y que cada día me haces una nueva creación en Cristo. Padre, anhelo tu presencia en mi vida, más que cualquier bendición, más que cualquier respuesta a mis peticiones. Lo que realmente quiero es estar cerca de ti. Lléname con tu Espíritu Santo, revísteme con tu poder, guíame con tu luz. Que cada paso que sea dirigido por ti, que cada palabra que hable glorifique tu nombre, que cada acción que realice refleje tu amor. Señor, mi mayor petición es que nunca me sueltes de tu mano. En los días buenos y en los días malos, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la tristeza, quiero permanecer en ti. No permitas que me aparte, que me enfríe, que me desvíe del propósito que tienes para mí. Guarda mi corazón, Señor, y llévame en tus caminos hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús, amén. El Salmo 15 nos habla de la integridad, de una vida justa y de la comunión con Dios. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el Señor ha honrado a aquellos que han decidido vivir conforme a su voluntad, incluso en medio de grandes pruebas. Ahora, viajemos a las páginas de la Biblia para conocer la historia de un hombre que enfrentó desafíos enormes, pero que permaneció firme en su fe y en su compromiso con Dios. David y Natán, el profeta que confrontó al rey. En tiempos de grandes reyes y profetas, cuando la voz de Dios aún resonaba con fuerza entre su pueblo, había un hombre cuya vida se convirtió en un ejemplo de integridad y rectitud. Su nombre era Natán, un profeta que había sido llamado por el Señor para aconsejar y reprender a los gobernantes de Israel. Su corazón estaba alineado con la voluntad de Dios, y su vida reflejaba los principios descritos en el Salmo 15. Caminar en integridad, hablar con verdad y actuar con justicia. Pero la prueba más grande de su vida aún estaba por llegar. En aquellos días, David, el rey elegido por Dios, gobernaba sobre Israel con gran poder. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero, como todo ser humano, también tenía debilidades. Y fue en un momento de descuido que cayó en una tentación que lo llevaría a cometer uno de los pecados más graves de su reinado. Todo comenzó en una tarde aparentemente normal. David, desde la terraza de su palacio, vio a una mujer de extraordinaria belleza bañándose. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, uno de los guerreros más leales del ejército israelita. La atracción fue instantánea y, sin medir las consecuencias, David envió a traerla al palacio. Lo que comenzó como un deseo momentáneo se convirtió en un acto que alteraría su destino para siempre. Poco tiempo después, Betsabé descubrió que estaba embarazada. La noticia cayó sobre David como un peso insoportable y en lugar de confesar su pecado, trató de encubrirlo. Llamó a Urías del campo de batalla, esperando que pasara la noche con su esposa y así ocultar la verdad. Sin embargo, Urías era un hombre honorable, fiel a sus compañeros de guerra y a su deber con Israel. Se negó a disfrutar de comodidades mientras sus hermanos luchaban en el campo de batalla. David, desesperado, recurrió a una estrategia aún más oscura. Escribió una carta a Joab, el comandante del ejército, ordenándole que pusiera a Urías en la primera línea de combate y que luego lo abandonara para que muriera a manos del enemigo. La carta fue entregada por el mismo Urías, sin saber que llevaba en sus manos su propia sentencia de muerte. Así ocurrió. Urías cayó en la batalla,
y cuando la noticia llegó a David, éste pensó que su problema estaba resuelto. Tomó a Betsabé como esposa, y por un tiempo todo pareció seguir su curso. Pero Dios había visto todo, y cuando el Señor ve la injusticia, no permanece en silencio. Aquí es donde entra Natán, el profeta que caminaba en integridad y hablaba la verdad en su corazón. Dios le reveló lo que David había hecho y le dio una misión difícil: confrontar al rey con su pecado. Natán sabía que no podía acusar a David directamente sin que éste se cerrara a la verdad. Así que, guiado por la sabiduría divina, ideó una historia para hacerle ver su error. Un día, se presentó ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una ovejita, a la que crió con amor. La alimentaba con su propia comida y la dejaba dormir en su regazo. Era como una hija para él. Pero un día, un viajero llegó a la casa del hombre rico, y en lugar de tomar una de sus muchas ovejas para prepararle comida, tomó la única ovejita del hombre pobre y la mató. Cuando David escuchó esto, su ira se encendió. Se levantó de su trono y exclamó: ese hombre merece la muerte, y debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber actuado con tanta crueldad. Entonces Natán lo miró fijamente y con voz firme declaró: tú eres ese hombre. El silencio cayó sobre la sala del trono. David sintió que el peso de sus pecados caía sobre él como una ola arrolladora. En un solo instante, comprendió que había ofendido a Dios, que su pecado no había pasado desapercibido. La historia de Natán y David es un poderoso ejemplo de lo que significa vivir conforme al Salmo 15. Mientras que David cayó en el pecado, Natán permaneció íntegro, hablando la verdad aunque esto implicara enfrentarse al rey. Su valentía y fidelidad a Dios lo convirtieron en un instrumento de justicia y redención. Pero la historia no termina aquí. Lo que sucede después cambiará la vida de David para siempre. En la siguiente parte, veremos la reacción del rey ante la reprensión, el juicio de Dios y la redención que solo él puede traer. David, el rey de Israel, caminaba por la terraza de su palacio. La ciudad de Jerusalén dormía bajo un cielo estrellado y todo parecía en paz. Pero dentro del corazón del rey, algo comenzaba a gestarse, algo que no venía de Dios. Desde su posición elevada, David vio una mujer hermosa que se bañaba. Era Betsabé, la esposa de Urías elitita, uno de los soldados más leales de su ejército. En lugar de apartar la mirada y resistir la tentación, David cedió. Ordenó que la trajeran a su presencia. Esa noche, la pasión venció a la obediencia y el pecado se sembró en la vida del hombre conforme al corazón de Dios. Lo que comenzó como una decisión impulsiva se convirtió en una cadena de transgresiones. Días después, Betsabé envió un mensaje al palacio. Estaba embarazada. El rey, en lugar de arrepentirse, intentó encubrir lo sucedido. Mandó llamar a Urías desde el campo de batalla, con la esperanza de que pasara la noche con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, fiel a sus compañeros de guerra, se negó a disfrutar el descanso mientras sus hermanos luchaban. Frustrado por su integridad, David tomó una decisión aún más oscura. Escribió una carta dirigida a Joab, el comandante del ejército, pidiendo que Urías fuera colocado en el frente de batalla más peligroso y luego abandonado para que muriera. Irónicamente, David puso esa misma carta en manos del propio Urías. Sin saberlo, el fiel soldado llevó su sentencia de muerte escrita por su rey. Y así ocurrió. Urías cayó en combate y la noticia llegó al palacio. David entonces tomó a Betsabé por esposa. Todo parecía resuelto. Nadie más sabía lo que había ocurrido, o al menos eso creía David. Pero Dios había visto todo. El cielo se mantuvo en silencio, pero el juicio divino se estaba preparando. El Señor, en su justicia perfecta, no podía permitir que el pecado quedara oculto. Entonces envió a su profeta, Natán, con una misión clara: confrontar al rey con la verdad. Natán
fiel mensajero de Dios, sabía lo peligroso de su encargo. No solo estaba enfrentando a un hombre poderoso, sino al ungido de Dios, al rey que había sido bendecido con tantas victorias. Pero el temor de Dios era mayor que el temor al hombre, y la obediencia al Señor era más fuerte que cualquier riesgo. Cuando Natán llegó al palacio, lo hizo con la sabiduría divina. No acusó directamente, sino que contó una parábola que expuso la injusticia de David sin que él lo notara al principio. Dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que había comprado y criado. Ella creció con él y con sus hijos, comía de su bocado, bebía de su vaso, dormía en su regazo, y era como una hija para él. Un día, vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus muchas ovejas para darle comer al forastero, sino que tomó la única corderita del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Al oír esta historia, el corazón de David ardió de ira. Se levantó y dijo: vive el Señor que el que hizo tal cosa merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita por haber hecho tal cosa y no tener compasión. Entonces, con firmeza y sin titubeos, Natán pronunció las palabras que harían temblar el alma del rey. Tú eres ese hombre. El silencio que siguió a esas palabras fue denso como la noche. David, el hombre que había sido valiente en la batalla, se encontró sin defensa ante la espada de la verdad. Cada palabra de Natán era un eco de la voz de Dios. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá, y por si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? El rostro de David palideció. La verdad había sido revelada, y ya no había escape. Dios, en su amor justo, no estaba buscando la condena del rey, sino su restauración. Pero primero, el pecado debía ser reconocido, y el corazón del hombre quebrantado. El silencio después de la confrontación de Natán fue abrumador. David, rey poderoso y guerrero invencible, se quedó sin palabras. No hubo excusas, no hubo justificaciones. La palabra profética lo había alcanzado en lo más profundo. Su corazón, endurecido por la culpa que intentaba negar, finalmente se quebró por completo. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, no como un rey derrotado por enemigos humanos, sino como un hombre rendido ante la santidad de Dios. En su alma comenzó una tormenta de dolor y arrepentimiento. No era solo la vergüenza pública, ni siquiera el miedo al castigo, lo que lo consumía. Era la conciencia de haber herido el corazón de Dios. Se vio a sí mismo con claridad por primera vez en mucho tiempo, un hombre que había despreciado los mandamientos del Señor, que había actuado con soberbia, que había abusado de su poder. Y eso lo desgarraba. David no huyó de esta realidad, no buscó culpables, no intentó defenderse. En cambio, buscó refugio en el único lugar donde sabía que aún había esperanza, la misericordia de Dios. Se encerró en su habitación, lejos de la mirada del pueblo, y comenzó a clamar con un gemido que no era digno de un rey, pero sí digno de un hijo que vuelve a su padre con el corazón en pedazos. De esta profunda experiencia nacería más tarde el Salmo 51, una de las expresiones más crudas y hermosas de arrepentimiento en toda la Escritura. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Estas palabras no eran poesía, eran sangre, lágrimas y verdad. David sabía que no podía reparar lo que había hecho. Sabía que no podía devolver la vida a Urías, ni borrar las consecuencias de su pecado. Pero también sabía que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Natán, obediente al mandato divino, regresó al palacio, y con él trajo un mensaje que no solo traía juicio, sino también gracia. Le comunicó a David que Dios había perdonado su pecado y que no moriría,
aunque las consecuencias de su acto perdurarían en su casa. La espada no se apartaría de su linaje y el hijo nacido de su pecado moriría. Era una noticia amarga, pero también una puerta de esperanza. La relación con Dios, aunque herida, no estaba rota para siempre. David no protestó. Aceptó la disciplina divina con humildad. Cuando su hijo enfermó, ayunó y oró durante días. Se postró en tierra, suplicando por la vida del niño. Pero cuando el pequeño murió, David se levantó, se lavó, cambió sus ropas y fue a adorar al Señor. Su reacción desconcertó a sus siervos, pero reveló la transformación profunda que había ocurrido en su interior. No estaba adorando porque entendía el porqué de todo, sino porque sabía quién era Dios, justo, misericordioso y digno de alabanza incluso en el dolor. De esa herida surgió también una nueva obra de redención. Tiempo después, David y Betsabé tuvieron otro hijo, al que llamaron Salomón, y Dios lo amó. Fue ese hijo, nacido después del arrepentimiento y la restauración, quien heredó el trono y construiría el templo del Señor. Así, el mismo Dios que permitió la disciplina también ofreció restauración, mostrando que su propósito no era destruir a David, sino purificarlo y prepararlo para algo mayor. La intervención de Dios en la vida de David no fue inmediata en forma de un milagro visible, pero fue poderosa en lo invisible. Transformó su corazón, lo quebrantó y lo levantó. Lo llevó a escribir palabras que han sanado generaciones, palabras que nacieron del polvo del arrepentimiento y fueron bañadas por la gracia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, clamó. Y ese clamor fue escuchado. En esa etapa oscura de su vida, David comprendió que el mayor tesoro no era el trono, ni la victoria militar, ni la fama. Era la presencia de Dios. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, suplicaba, porque había saboreado el fruto amargo del pecado, pero también el dulce bálsamo del perdón divino. Sabía que no había esperanza lejos de su Creador. Esta intervención divina no lo eximió de las consecuencias terrenales. Las heridas en su familia perduraron. La rebelión de sus hijos, las traiciones, las lágrimas, todo eso fue parte del precio que pagó. Pero a través de todo, David se mantuvo cerca del corazón de Dios. Había aprendido que la única forma de reinar verdaderamente era bajo la soberanía del Señor. Su cetro ya no era símbolo de poder humano, sino de dependencia espiritual. Y en esa dependencia encontró redención. Dios no solo restauró a David como rey, sino como adorador, como profeta, como hombre conforme a su corazón. La historia no lo recuerda solo por sus pecados, sino por su profundo arrepentimiento y su entrega radical. Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a ser moldeados. La intervención de Dios no fue solo para David, fue un mensaje eterno. Nadie está tan lejos como para no ser alcanzado por la gracia. La restauración es posible, el perdón es real, y aunque las consecuencias del pecado pueden ser duras, el amor de Dios siempre abre una puerta para comenzar de nuevo. Así, en medio del quebranto, David encontró una verdad que lo sostuvo por el resto de sus días. Dios es más grande que su pecado, y su amor es capaz de hacer nuevas todas las cosas. David, el rey ungido por Dios, experimentó la cima del poder y la profundidad de la caída. Su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías no solo marcaron un capítulo oscuro en su vida, sino que revelaron una de las verdades más profundas del alma humana. Todos somos susceptibles a desviarnos, aun los que tienen un corazón conforme al de Dios. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestras propias luchas internas, decisiones equivocadas y anhelos de redención. Cuando Natán confrontó a David, no lo hizo como un enemigo, sino como un instrumento de Dios. Su parábola no buscaba condenar, sino abrir los ojos del rey para que reconociera la gravedad de su error. Y David, quebrantado, respondió con una humildad desarmante: «He pecado contra el Señor». En ese momento, no habló el rey, ni el guerrero, ni el hombre influyente.
Habló el hijo que había fallado, el alma desnuda ante su Creador, reconociendo su profunda necesidad de misericordia. Aquí es donde comienza la verdadera enseñanza espiritual. El arrepentimiento sincero tiene un poder transformador. No borra las consecuencias del pecado, pero abre la puerta a la restauración. David no se defendió, no justificó su acción, no culpó a otros. Cayó de rodillas ante Dios y escribió el Salmo 51, un clamor desgarrador que ha resonado a lo largo de los siglos. Lava mis culpas, purifícame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El verdadero arrepentimiento no es solo remordimiento, es un cambio de dirección. Es reconocer la oscuridad que hay dentro de uno mismo y correr hacia la luz. Es dejar de esconderse y empezar a vivir en la verdad. En una sociedad donde el orgullo y la imagen reinan, la vulnerabilidad de David es revolucionaria. El gran rey eligió exponerse completamente ante Dios y ante su pueblo. ¿Y qué recibió a cambio? No solo perdón, sino también una renovación de su relación con Dios. Pero esta historia también nos enseña algo vital sobre el carácter de Dios. Su justicia y su gracia coexisten. Dios no ignoró el pecado de David, ni le eximió de sus consecuencias. El niño que nació de su pecado murió. Su casa se vio afectada por conflictos y división. Pero aún así, Dios no lo abandonó. Lo moldeó, lo restauró, lo siguió llamando hombre conforme a mi corazón. Esto nos recuerda que no estamos definidos por nuestros errores, sino por nuestra respuesta a ellos y por la gracia que Dios nos extiende cuando nos volvemos a Él. La reflexión espiritual aquí es profunda. Todos podemos caer, pero lo que realmente define nuestra vida es si nos levantamos y a quién acudimos para sanar. David acudió a Dios. No se refugió en su poder, ni en su riqueza, ni en su fama. Se refugió en el único lugar donde el alma rota puede encontrar consuelo, en los brazos de su Padre Celestial. Y es aquí donde muchos corazones se pueden identificar. Quizás no hemos cometido los mismos actos que David, pero todos conocemos el peso de una conciencia cargada, la sombra del arrepentimiento, el deseo desesperado de un nuevo comienzo. Esta historia no es para condenarnos, sino para mostrarnos que incluso en lo más oscuro, la luz de Dios puede brillar con fuerza, que incluso cuando hemos fallado, su amor permanece. David nos enseña que la sinceridad con Dios es el primer paso hacia la libertad, que cuando dejamos de aparentar y simplemente decimos, he pecado contra ti, algo cambia, no en Dios, porque Él ya nos ama, cambia en nosotros, porque dejamos de huir y empezamos a regresar al hogar. Y si Dios restauró a David, también puede restaurarnos a nosotros. Esa es la esperanza que brilla a través de cada palabra de esta historia. Una esperanza que no se basa en méritos, sino en misericordia. Una esperanza que no exige perfección, sino entrega. Una esperanza que sigue viva hoy para todo aquel que, como David, decida volver su corazón al Padre y rendirse completamente a su voluntad. A lo largo de los siglos, el llamado de Dios a vivir con integridad y pureza ha permanecido inmutable. Así como David fue confrontado por su pecado y restaurado por medio del arrepentimiento genuino, también hoy, en medio de nuestras luchas modernas, hay hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y experimentan una transformación radical. La siguiente historia real nos lleva al corazón de uno de esos testimonios impactantes, donde la gracia y la verdad se encuentran para rescatar un alma que parecía perdida. Es la historia de un hombre que, como David, tuvo que mirar de frente su pecado, para finalmente encontrar la redención. Samuel tenía 47 años cuando todo comenzó a desmoronarse. Desde fuera, parecía tenerlo todo: una familia estable, un negocio de construcción que generaba ingresos constantes y una reputación intachable en su comunidad. Todos lo conocían como un hombre trabajador, generoso y de palabra firme. Su esposa, Mariana, era una mujer de fe, y sus 2 hijos adolescentes lo admiraban profundamente. Pero detrás de esa fachada de estabilidad, Samuel arrastraba algo más oscuro, una doble vida que, con el tiempo,
se había convertido en una sombra imposible de ignorar. Lo que comenzó como una pequeña concesión en sus años de juventud, una mentira aquí, un negocio con trampa allá, se fue convirtiendo en un patrón. A medida que su empresa crecía, también lo hacía su ambición. Es solo una firma, se decía cuando falsificaba documentos para obtener licitaciones. Nadie se entera, pensaba cada vez que inflaba presupuestos para quedarse con un margen más alto. La voz de la conciencia fue silenciada tantas veces que llegó a parecerle normal lo que antes le habría parecido impensable. Pero su doble vida no se limitaba a lo profesional. En secreto, había comenzado una relación con otra mujer, alguien que conoció en una de sus obras y que le ofrecía una atención distinta, menos exigente que la que sentía en casa. Mariana notaba que Samuel estaba cada vez más distante, más irritable, pero sabía cómo disfrazarlo todo. Con palabras bonitas, regalos estratégicos y, sobre todo, mucha evasión emocional, mantenía el equilibrio, o eso creía. Una noche de invierno, después de un largo día de trabajo, Samuel llegó a casa y encontró a Mariana llorando en la sala. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. No dijo una palabra, solo le mostró el celular. Alguien le había enviado una captura de pantalla. Mensajes, fotos, conversaciones que no dejaban lugar a dudas. La verdad había salido a la luz. En ese momento, Samuel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No porque se lamentara por el dolor causado, al menos no todavía, sino porque todo lo que había construido, todo el personaje que había interpretado por años, se venía abajo como un castillo de naipes. Mariana no gritó, no insultó. Su silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. Solo dijo una frase: no sé quién eres, pero ya no puedo seguir viviendo con un extraño. Los días siguientes fueron un caos. Mariana se fue con los niños a casa de su hermana, y la casa quedó vacía, no solo de personas, sino de sentido. Los amigos desaparecieron uno a uno. Los clientes empezaron a cancelar contratos, y Samuel comenzó a entender lo que es el peso de la soledad. Pero lo que más lo sacudió no fue perder a su familia o su negocio, sino el darse cuenta de cuánto había perdido de sí mismo. En esa oscuridad, comenzó a enfrentarse con preguntas que había evitado toda su vida. ¿Qué clase de hombre soy? ¿Cuándo fue que dejé de temerle a Dios? ¿Qué queda de mí si todo lo que construí fue una mentira? En el silencio de su sala vacía, Samuel comenzó a recordar cosas que hacía años había enterrado. Los devocionales que Mariana solía leer en voz alta. Las veces que sus hijos oraban en la mesa, las canciones de alabanza que se escuchaban en casa durante las mañanas de domingo. Todo eso que le parecía rutinario en su momento, ahora se le presentaba como un eco lejano de un hogar que ya no tenía. Sintió una punzada en el pecho, nostalgia, sí, pero también vergüenza. Una noche, mientras revisaba viejos documentos para tratar de poner en orden su contabilidad, encontró una Biblia. Estaba empolvada, olvidada en un estante, con una dedicatoria que decía: para que nunca olvides de dónde viene tu fuerza. Mariana, al abrirla, casi sin querer, sus ojos cayeron sobre el Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? El que practica la justicia y dice la verdad de corazón. No pudo seguir leyendo. Algo dentro de él se quebró. Por primera vez en años, Samuel sintió que no podía seguir escondiéndose. La imagen de David siendo confrontado por el profeta Natán apareció en su mente, como si Dios mismo lo estuviera señalando con dulzura y firmeza, no con condena, sino con un llamado: es hora de volver. Pero, ¿volver cómo? ¿Desde dónde? ¿Con qué cara? Y fue ahí, justo ahí, donde comenzó algo que no sabía que necesitaba: un proceso de confrontación y de redención. El pasaje del Salmo 15 no se le despegó de la mente a Samuel durante días. Lo leía una y otra vez, casi como un manto doloroso que, en vez de consolarlo, le sacaba a la luz cada rincón que había preferido mantener en sombra.
el que dice la verdad de corazón, el que no calumnia con la lengua, el que honra a los que temen al Señor. Cada palabra era como un espejo en el que no podía reconocerse. Aquel hombre honesto, justo y sincero no era él. No todavía, pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un deseo sincero de enfrentarse a su propia verdad. No con excusas, no con adornos. La caída había sido dura, pero en medio del polvo, algo dentro le clamaba por redención. Samuel comenzó a escribir. Tomó un cuaderno viejo y empezó por donde más dolía, sus confesiones. Página tras página, relató cada mentira, cada engaño, cada decisión que lo había alejado de Dios, de su familia y de sí mismo. Era como sacar una espina incrustada en lo más profundo del alma. Le dolía, pero también aliviaba. Las palabras escritas en tinta negra eran la evidencia de todo lo que ya no quería ser. Una tarde, después de una semana sin saber nada de Mariana ni de sus hijos, Samuel sintió que ya no podía posponerlo más. No quería recuperar a su familia a la fuerza, ni convencer a nadie con discursos emocionales. Solo quería pedir perdón, no por obligación, sino porque su alma ya no aguantaba más el peso del silencio. Le escribió una carta a Mariana. No una de esas cartas de arrepentimiento estratégicamente redactadas para generar compasión, sino una carta sincera, brutal, honesta. Le confesó todo: las infidelidades, las mentiras en el negocio, las veces que había ignorado su voz, su amor y su fe. Le dijo que entendía si ya no quería saber más de él, pero que necesitaba decirle lo que no había dicho durante años, que la admiraba, que la necesitaba y que Dios lo estaba llamando a cambiar. No para que ella volviera, sino porque ya no podía seguir así. Esa carta marcó un antes y un después. Mariana no respondió de inmediato. Pasaron días, luego semanas. Mientras tanto, Samuel comenzó a asistir a una pequeña iglesia local. No se sentaba al frente, ni participaba de todo. Solo se quedaba en la parte de atrás, escuchando en silencio. Cada predicación era como un golpe directo al pecho. Pero no era condena lo que sentía. Era esperanza. Un domingo, el pastor habló precisamente sobre la historia de David y Natán. Samuel sintió que cada palabra era para él. Cuando David fue confrontado, no se defendió, no justificó su pecado, no culpó a otros. Solo dijo: he pecado contra el Señor. Y en ese reconocimiento comenzó su restauración. Ese día, Samuel no aguantó más. Al terminar el servicio, se acercó al pastor con los ojos llenos de lágrimas. No dijo mucho, solo: necesito confesarme, no aguanto más. Pasaron horas hablando. El pastor escuchó con paciencia, sin juicio, y al final le dijo algo que Samuel nunca olvidaría. Dios no restaura imágenes, restaura personas, y tú eres una de ellas. Ese fue el punto de quiebre. Al día siguiente, Samuel se presentó en su empresa y llamó a una reunión con sus empleados. Nadie entendía qué pasaba. Algunos ya sabían de los escándalos, otros solo sospechaban. Frente a todos, Samuel habló, no para limpiar su nombre, sino para decir la verdad. Les confesó sus errores, sus faltas, sus decisiones equivocadas. Les pidió perdón. Algunos se quedaron en shock, otros se sintieron incómodos. Pero todos sabían que lo que estaba presenciando era algo raro. Un hombre que ya no se escondía detrás del poder. Días después, recibió una llamada. Era Mariana. Su voz sonaba distante, pero no fría. Le agradeció la carta. Le dijo que la había leído muchas veces, que aún no sabía si podía perdonarlo, pero que algo le había conmovido profundamente. Por primera vez, lo sintió genuinamente vulnerable. Tú no necesitas convencerme de nada, Samuel, le dijo. Necesitas reconstruirte. Y eso, solo lo puedes hacer con Dios. Pero si realmente lo estás haciendo, quiero que sepas que no te deseo el mal, y que estoy orando por ti.
Esa última frase fue como una descarga de gracia. No significaba que todo volvería a ser como antes, pero era una señal. Mariana no lo odiaba. Estaba orando por él. Con el tiempo, Samuel comenzó un proceso de restauración más formal. Buscó consejería espiritual. Se reconcilió con personas a las que había dañado, devolvió dinero injustamente ganado y fue cerrando etapas. Algunas personas lo rechazaron, otros se burlaron, pero él ya no actuaba por aceptación, actuaba por obediencia. Y aunque Mariana y los hijos aún no regresaban a casa, él no forzaba nada. Seguía orando, esperando, confiando, no en su poder, sino en el de Dios. Porque si algo había aprendido en ese punto de quiebre, era que las segundas oportunidades no se negocian. Se reciben con humildad y se viven con verdad. Pasaron los meses, y con cada amanecer, Samuel construía una nueva rutina. No era la vida que había tenido antes, con sus lujos, su agenda llena o su autoridad indiscutible. Pero era una vida real, una vida con pausas para orar, con silencios que ya no pesaban tanto, con decisiones pequeñas pero firmes que lo acercaban más a ese hombre del Salmo 15, el que camina en integridad y habla verdad en su corazón. Cada día, sin excepción, Samuel se levantaba a las 5:30 de la mañana. Su café era el mismo, pero su propósito no. Abría su Biblia, leía en voz alta, escribía lo que entendía. Empezó a memorizar pasajes, a dejar que las escrituras no solo lo informaran, sino lo transformaran. Su oración era constante. No pedía que todo volviera a ser como antes. Pedía sabiduría, dominio propio, limpieza de corazón. Sabía que los cambios verdaderos no se imponen, se encarnan. Y él quería que Dios viviera en su interior, no solo en sus palabras. Un día, mientras caminaba de regreso de la iglesia, sintió el impulso de tomar un desvío. Lo llevó hasta una pequeña plaza donde había una actividad para jóvenes. Al acercarse, se dio cuenta de que era un grupo cristiano. Se sentó en silencio a observar, y en un momento dado, el coordinador pidió a alguien que quisiera compartir su testimonio. Nadie se animó, hasta que, sin entender por qué, Samuel levantó la mano. Contó su historia sin adornos, cómo se había perdido en el poder, cómo había fallado su familia, cómo había vivido en una mentira y cómo, un día, Dios lo había quebrantado por dentro para hacerlo nuevo desde cero. Cuando terminó, el grupo entero quedó en silencio. Luego, uno de los jóvenes se acercó llorando. Le dijo: «Usted es la primera persona adulta que escucho hablar con tanta verdad. Gracias por mostrarnos que Dios de verdad transforma». Aquel momento no solo marcó a los jóvenes, marcó a Samuel. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un propósito más allá de sí mismo. Comenzó a visitar esa plaza con frecuencia. Algunos fines de semana daba charlas, otras veces simplemente escuchaba. Pero en todos los casos, su historia era usada por Dios como testimonio de lo que Él puede hacer cuando un corazón se rinde de verdad. Un día, mientras preparaba una reflexión para compartir, recibió un mensaje inesperado. Mariana lo invitaba a cenar, no en su casa, sino en una cafetería discreta, lejos de la ciudad. Samuel se preparó como si fuera la primera cita de su vida. Estaba nervioso, no por lo que fuera a decir, sino porque no quería arruinar nada con expectativas humanas. Sabía que solo Dios podía escribir el final de esa historia. Cuando la vio entrar, con esa serenidad que siempre la había caracterizado, el corazón se le paralizó. Ella le sonrió, una sonrisa tímida, no eufórica, pero sí llena de una ternura que él había olvidado. Durante la cena, hablaron como dos viejos amigos. Rieron un poco, lloraron otro tanto. Y al final, Mariana le dijo algo que guardaría como un tesoro. «No estoy lista para regresar, Samuel, pero he visto algo en ti. He visto a un hombre que ya no se esconde. Un hombre que no me quiere recuperar a mí, sino a Dios. Y eso me da esperanza». Samuel no insistió.
Solo le dijo: «Estoy aquí». No sé si para reconstruir lo que tuvimos, pero sí para amarte como Dios me está enseñando a amar. En libertad, con verdad y sin manipulación. Semanas después, Mariana empezó a asistir a la misma iglesia que Samuel. No se sentaban juntos, no iban en el mismo auto, pero compartían la misma palabra, la misma adoración y el mismo anhelo: sanar. Un domingo, sus hijos llegaron con ella. No hubo abrazos dramáticos ni declaraciones emotivas, pero cuando terminaron el servicio, uno de los pequeños se acercó a Samuel, lo miró con ternura y le dijo: «Mamá dice que estás cambiando. Yo también lo veo». Samuel sintió que el cielo se abría en ese instante. No necesitaba más pruebas. Dios estaba obrando. La restauración no fue rápida ni fácil. Hubo conversaciones difíciles, límites claros, heridas que tardaron en cerrar. Pero había algo inquebrantable: la presencia de Dios como centro. Un año después de aquella primera cena, Mariana aceptó volver a casa, no porque Samuel la convenciera, sino porque Dios la había guiado. Y volvió no a la casa de antes, sino a un hogar nuevo, porque Samuel también era nuevo. Con el tiempo, abrieron juntos un centro de ayuda para matrimonios en crisis, no como expertos, sino como testigos de que cuando todo parece perdido, Dios todavía puede escribir una historia de redención. El Salmo 15 ya no era una condena para Samuel, era su camino, su promesa, su identidad, porque había aprendido, paso a paso, que el que camina en integridad, aunque caiga, siempre encontrará una mano que lo levante, si esa mano es la de Dios. La historia de Samuel no es solo la de un hombre que cayó, sino la de un hombre que eligió no quedarse caído. Su vida nos confronta con una realidad incómoda pero necesaria. No basta con aparentar integridad, con sostener una imagen respetable o cumplir normas externas. Lo que verdaderamente define al justo del Salmo 15 no son sus palabras ni sus títulos, sino lo que es capaz de hacer cuando nadie lo ve y lo que hace cuando la verdad finalmente lo alcanza. Samuel descubrió que hay una diferencia profunda entre vivir con principios y vivir con verdad. Los principios pueden ser una fachada útil para mantenernos aceptables ante los demás, pero la verdad desnuda, incómoda y redentora, esa nos arranca las máscaras, nos expone y, al mismo tiempo, nos libera. Porque solo cuando dejamos de escondernos, Dios puede empezar a sanarnos. El Salmo 15 es claro, pero también desafiante. No habla de grandes obras, de sacrificios visibles o de méritos acumulados. Habla de una vida interior que se alinea con Dios, de alguien que habla verdad en su corazón. Y ahí está el mayor reto, no solo decir la verdad a los demás, sino ser veraz con uno mismo. Samuel vivió años construyendo una imagen, una vida correcta en lo externo, pero débil en lo oculto. Su alma estaba desconectada de la fuente de integridad, Dios. Lo más impactante de su transformación no fue que perdonaron sus errores o que recuperó su familia. Fue que, por primera vez, se encontró a sí mismo ante el espejo de la palabra y decidió no huir. Decidió quedarse ahí, quebrado, pero dispuesto. No se justificó. No disfrazó sus decisiones. No le pidió a Dios que lo defendiera, sino que lo purificara. Y eso lo cambió todo. En un mundo obsesionado con la imagen, Samuel eligió la transparencia. Y ahí Dios lo encontró. Ahí Dios reconstruyó lo que se había desmoronado. Muchos piensan que el Salmo 15 es una lista de exigencias inalcanzables, pero en realidad es una descripción de lo que ocurre cuando un corazón se rinde totalmente a Dios. Es el retrato de lo que el Espíritu Santo puede formar en nosotros si nos dejamos moldear. No se trata de cumplir para entrar en la presencia de Dios, sino de ser transformados para habitar allí con libertad, sin condenación. Samuel no fue aceptado de nuevo por Dios porque lo mereciera. Fue restaurado porque reconoció que no podía fingir más, porque su confesión fue sincera, profunda, total. Y cuando la confesión es real,
la restauración también lo es. A veces, el mayor acto de fe no es servir más, orar más o aprender más, sino admitir que hemos fallado y pedir ayuda. Es permitir que otros vean nuestra fragilidad y dejar que Dios haga con ella lo que solo Él puede hacer, redimirla. El viaje de Samuel también nos recuerda que la restauración no siempre viene con aplausos ni garantías humanas. Mariana no volvió a casa por emoción o nostalgia. Volvió porque vio frutos, porque vio un proceso genuino, lento pero constante, sin exigencias ni presiones. Y porque Dios también estaba sanando su corazón mientras Samuel sanaba el suyo. Dios no busca perfección, busca entrega. No quiere máscaras religiosas, quiere hijos que le digan la verdad, incluso cuando esa verdad duele. Porque en la verdad, Él puede obrar. En la verdad, Él puede reescribir nuestra historia. El Salmo 15 termina diciendo que el que hace estas cosas nunca será conmovido. Pero eso no significa que nunca tendrá tropiezos, que nunca será sacudido por el dolor o las consecuencias de sus errores. Significa que, una vez anclada en la verdad de Dios, nada podrá arrancarlo de esa roca firme. Samuel fue conmovido muchas veces, pero jamás volvió a caer en la oscuridad de la negación, porque eligió caminar en luz aunque doliera, y esa luz lo sostuvo. Hoy, tú y yo estamos invitados a vivir esa misma transformación, no desde la culpa, sino desde la gracia, no desde el castigo, sino desde la convicción profunda de que hay un lugar más alto al que Dios nos llama, su presencia. Y la llave para entrar no es la religiosidad ni las apariencias, es la verdad vivida, abrazada y hablada con valentía, empezando por nuestro propio corazón. Que el testimonio de Samuel nos rete, nos incomode y, sobre todo, nos inspire. Porque si él, desde el fondo de su caída, pudo levantarse tomado de la mano de Dios, entonces nosotros también podemos. Si él pudo cambiar una historia de sombras por una de redención, tú también puedes. No importa cuán profunda haya sido tu caída. Si estás dispuesto a caminar en integridad, si estás listo para hablar la verdad en tu corazón y vivir conforme a ella, entonces estás más cerca de Dios de lo que crees. Y cuando habites en esa verdad, descubrirás que no hay lugar más seguro, más pleno y más eterno que la presencia del Altísimo. El Salmo 15 es uno de esos pasajes que nos desafían profundamente. Habla de un estilo de vida que muchos considerarían un ideal inalcanzable, pero que, en realidad, es la invitación a una relación más profunda con Dios. Este salmo no es solo una lista de requisitos, sino una descripción de lo que sucede en el corazón de quien ha sido transformado por la gracia divina. La vida en verdad, el fundamento de la justicia. La primera lección del Salmo 15 es sobre la verdad. El versículo 2 menciona: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esta es la clave. La integridad no es solo una cuestión externa de acciones correctas, sino que comienza en lo más profundo, en lo oculto, en lo que solo Dios ve. Hablar la verdad en el corazón es un llamado a vivir de forma auténtica, sin engaños ni máscaras. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el deseo de quedar bien con los demás, mientras ocultamos nuestras luchas y nuestra verdad interior? Dios no está buscando perfección en nosotros, sino sinceridad. Cuando la integridad se convierte en un estilo de vida, cuando la verdad gobierna nuestro corazón, entonces nuestra vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Esta sinceridad ante Él es la que nos permite acercarnos sin miedo, sin condena. Cuando somos auténticos, incluso en nuestras imperfecciones, Dios ve nuestra disposición a ser transformados. Y es en esa transparencia donde Él puede obrar su obra de restauración. La fe verdadera se refleja en nuestras acciones. El Salmo también enfatiza que la justicia debe ser un principio que rige nuestras acciones. No se trata de una justicia que busque la perfección moral, sino una justicia que proviene de un corazón transformado por el amor de Dios. La justicia, en este contexto, no es simplemente cumplir con lo que es correcto según las leyes humanas, sino vivir de acuerdo con la voluntad divina,
mostrando misericordia, amabilidad y un corazón dispuesto a ayudar a los demás. Esta es una invitación a vivir de manera activa, no pasiva. No se trata solo de no hacer el mal, sino de hacer el bien. La integridad se muestra en lo que hacemos, cómo tratamos a los demás, cómo tomamos decisiones y cómo usamos nuestras palabras. Si realmente estamos viviendo bajo la dirección de Dios, nuestras acciones reflejarán esa justicia y misericordia. Vivir en integridad a pesar de las dificultades. Uno de los aspectos más desafiantes de este salmo es el llamado a no prestar atención a los malhechores, a no hacer daño con nuestras palabras y a ser personas de palabra. El versículo 3 menciona que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En una sociedad donde el chisme, la crítica y el juicio se han convertido en parte de la norma, este es un desafío radical. El Salmo nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, especialmente cuando ellos no están presentes. ¿Cómo hablamos de las personas cuando no están frente a nosotros? ¿Es nuestra lengua un instrumento de edificación o de destrucción? La integridad también implica saber guardar nuestras palabras, no solo en la presencia de los demás, sino también cuando creemos que nadie está escuchando. La promesa de permanecer cerca de Dios. La promesa final de este salmo es que aquellos que viven de acuerdo con estos principios, que practican la integridad, la justicia y la verdad, nunca serán conmovidos. No significa que nunca enfrentemos dificultades, sino que, en medio de las pruebas, la presencia de Dios nos sostiene. Él es la roca firme sobre la que podemos construir nuestras vidas. La integridad y la justicia nos mantienen en una posición estable, no porque nuestra vida sea perfecta, sino porque la gracia de Dios nos cubre y nos fortalece. Es en la cercanía de Dios donde encontramos nuestra verdadera estabilidad. El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden volverse difíciles, pero aquellos que han hecho de la verdad, la justicia y la integridad una prioridad en sus vidas no serán fácilmente derribados. Esta promesa no es solo para el futuro, sino también para el presente. A través de la obediencia a los principios de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivir en la luz de la verdad. Vivir en la luz de la verdad es uno de los aspectos más poderosos de este salmo. La integridad nos permite caminar en libertad, sin ocultarnos, sin vivir bajo el peso de la culpa o el miedo. Vivir en la verdad es vivir en la luz de Dios, donde ya no hay lugar para las sombras de la mentira o la hipocresía. Cada área de nuestra vida puede estar iluminada por su verdad, y cuando vivimos de esa manera, podemos acercarnos a Él sin temor. La invitación del Salmo 15 es una invitación a la autenticidad, a vivir sin reservas, sin pretensiones, sin miedo a que los demás descubran nuestras imperfecciones. Porque en la verdad encontramos no solo la libertad, sino también la transformación. Dios no busca perfección, busca sinceridad, arrepentimiento y disposición a ser moldeados por su mano. La transformación que solo Dios puede traer. El Salmo 15, al igual que muchas otras partes de la Escritura, nos recuerda que no podemos cumplir con estos principios por nuestra propia fuerza. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros la que nos capacita para vivir según los principios de Dios. Es Él quien nos da la fortaleza para ser justos, la sabiduría para hablar con verdad y la gracia para vivir en integridad. Por eso, si al leer este salmo te sientes desafiado o incluso abrumado, no te desesperes. No es por tus fuerzas que lograrás vivir de acuerdo con estos principios, sino por la gracia de Dios que obra en ti y te da el poder para vivir como Él quiere que vivas. Así como Él transformó a David después de su caída, también quiere transformar nuestras vidas. La clave es rendirnos, permitir que su luz brille en nuestras tinieblas y caminar en la verdad de su amor. Este salmo nos desafía a vivir con un corazón sincero, pero también nos ofrece la promesa de que, al hacerlo, nunca seremos conmovidos. Dios, quien ve lo más profundo de nuestro ser, nos sostiene y nos asegura que la verdad nos llevará a la estabilidad que solo su presencia puede ofrecer.
Si este mensaje ha tocado tu corazón y te has sentido inspirado por la palabra de Dios, no te quedes solo con esta reflexión. Te invito a unirte a nuestra comunidad, a ser parte de este camino de crecimiento y transformación que estamos recorriendo juntos. Al suscribirte, no solo estarás apoyando este canal, sino que también estarás abriendo la puerta para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual. No olvides compartir este video con aquellos que crees que también necesitan escuchar este mensaje. Sé el puente entre ellos y la verdad de Dios. Al invitar a otros, nos ayudamos mutuamente a crecer y a caminar en el camino de la justicia, la integridad y la verdad. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita de notificaciones y asegúrate de no perderte ninguno de nuestros videos. Juntos podemos llegar más lejos, crecer más y vivir de acuerdo con los principios de Dios. Que este video sea solo el comienzo de un viaje más profundo con Dios, un viaje en el que podamos vivir con corazones sinceros y firmes en la verdad. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe siempre. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te esperamos en los próximos videos con más enseñanzas y reflexiones que transformarán tu vida. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que des. Nos vemos pronto.